En la ciudad de Acámbaro existen diferentes leyendas y sucesos paranormales que deben ser contados. El día de hoy platicaremos sobre experiencias personales e historias que sucedieron en la ciudad. Este capítulo es patrocinado por Pizzería La Soledad, el lugar en donde grabamos este tercer episodio. Bienvenidos a Relatos con Renglones Torcidos. Nuevamente estoy aquí con Rodrigo. Una vez más, él estuvo acompañándonos en el primer episodio. Un episodio que a mí me dejó intrigado, a mí me dejó pues picado. Nos dejaste con algunas historias pendientes y son las que me gustaría que contaras hoy. Historias que sucedieron aquí en Acámbaro, aquí en la ciudad. También quiero yo, ya veremos si cuento algunas historias personales. Si tú tienes también ganas de contar alguna personal, adelante. Y pues bueno, no quiero hacer muy larga esta introducción. Vámonos de lleno a las historias. Ok. Pues otra vez gracias por la invitación, Eli. Gracias por tomarme en cuenta para tu canal, para tu video. Y pues esperemos que otra vez les guste, que nos cuenten también sus historias, ¿no? La gente. Y pues nada, yo la otra vez me quedé contando la historia les había platicado sobre el espiritismo y sobre cómo se desarrolló a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Sí. Cómo había familias que practicaban sesiones espiritistas utilizando piezas arqueológicas para contactar con Venus, ¿verdad? Las Venus de Chupícuaro, para contactar con gente del pasado prehispánico. Y pues que había también gente que utilizaba las fotos post-mortem, las fotos de los muertos, para contactar con personas que ya no estaban en este plano, ¿no? Entonces, a mí en realidad, en particular, hay dos historias que me llaman mucho la atención de ese tipo, y una de ellas es la de una familia que saben que en su casa vivía un inquisidor. Que incluso ellos decían que en la casona que todavía está por ahí en el centro, que se aparecía la Marticorena. La Marticorena es el apellido del inquisidor, pero ellos lo veían como un ser medio pues ambiguo, ¿no? Un ser que parecía hombre pero parecía mujer, a lo mejor por una especie de hábito que traía. No voy a decir que era un sacerdote porque ellos no lo mencionan así, pero en los registros históricos el apellido Marticorena se repite constantemente en los oficios, sobre todo del Santo Oficio, ¿no? En los documentos del Santo Oficio de la Inquisición. Entonces ellos también, sin conocer estos documentos, refieren que tenía algo que ver con la Inquisición, ¿no? Entonces era un espectro que les producía bastante miedo cuando hacía contacto en las sesiones espiritistas, porque pues les contaba cosas muy sangrientas, ¿no? Y eso pasó aquí en Acámbaro también. Dentro de otras de las casonas de ahí del centro, hay un caso de unas hermanas que se contactaban a través de una hermana murió, una de las hermanas murió. Las gemelas, sí. Una de las gemelas murió y su mamá contactaba a una de sus hijas, de la que había fallecido, a través de la hija que estaba viva. Entonces la hija que estaba viva fungía como medium, exactamente, con la otra hermana a través de los juguetes que la hermana había dejado, ¿no? Y esto pues es algo que a mí la verdad me da un poco de escalofríos. Sí, incluso a mí, sinceramente, desde que en el primer capítulo hiciste una introducción a esta historia y se quedó pendiente, yo de verdad me quedé picadísimo con ese tema. Incluso le conté a mi abuelita y me dijo, sí, aquí en Acámbaro había muchas familias que hacían sesiones espiritistas, había muchas, se contaba mucho sobre eso. Entonces, perdón que te interrumpa, pero yo sí me quedé picadísimo con esa historia. Y ahorita si me quedo de repente, o si me notas como
como niño chiquito con tu historia, es porque realmente es algo que a veces vemos lejano, que a veces vemos en una película, que a veces lo vemos a través de historias, incluso, no sé, es que esta historia está como si fuera a la vuelta de la esquina, está aquí en la ciudad, está aquí con gente que vivió aquí, o sea, sí. No es una historia como una leyenda, como un relato del montón, es un hecho. Así es, sí. Y si bien este hecho por lo menos yo no lo escuché de las personas que participaron de esta sesión, ajá, lo escuché de los trabajadores de esta casona del centro, ¿no? Que eran personas, pues era una familia adinerada, con mucho prestigio, con mucho poder también, con haciendas, y tenían obviamente un grupo de personas que trabajaban para ellos y que se daban cuenta de las cosas que pasaban en la casa, ¿no? Sí, como trabajadores, se daban cuenta, totalmente, porque estaban pues al tanto de la cotidianidad de la familia, ¿no? Y sobre todo lo que ellos cuentan pues es que había muchos intentos de los sacerdotes de Acámbaro de ese entonces, como de acercar a esa familia o a esas familias, porque no era una familia, ¿no? Eran muchas familias. De hecho, como te conté, también yo conozco a una familia que sus ancestros practicaban el espiritismo, y ellos actualmente se consideran más bien católicos, son como muy devotos, son muy buenos cristianos de hecho, y como que se avergüenzan un poco de su pasado espiritista, o no de ellos, sino de sus ancestros, ¿no? De sus antepasados. Claro. Pero por otra parte, estas otras familias que son casi tan etéreas, ¿no? Que pues... O sea, los padres los querían acercar al cristianismo otra ajá, vez. Sí. Y no tenían tanto poder que no les importaba, ¿no? Entonces, la historia de las gemelas fue algo que sonó mucho entre la servidumbre, porque una de las hermanas incluso se puso mala. O sea, se enfermó, estaba muy mal, y de hecho esa fue la razón por la cual ellos decidieron romper la conexión de las sesiones espiritistas con una de las hermanas, porque ellos pensaban que estaba habiendo interferencias. Hablan mucho de esto, ¿no? De que había interferencias de espíritus malignos o espíritus poderosos que se hacían pasar por la niña en ciertas ocasiones. Entonces eso está también súper interesante, porque pues ¿cómo puedes saber tú que estás contactando con la persona que de verdad estás contactando? Lo que hablábamos ese día en aquella sesión, en aquella grabación. Ajá, entonces es difícil identificar a ciencia cierta con quién estás haciendo contacto, ¿no? En el más allá. Entonces, así como puede que ellos decían, ¿no? O sea, como puede que sea la niña, la hermana, como puede que sea cualquier otro espíritu, ¿no? Sí, puede ser cualquier entidad, incluso... incluso sí, no sabes si es buena o si es mala. O si es mala, exactamente. Curiosamente, fíjate que voy a hacer un paréntesis, pero justamente ayer, ¿tú nunca has escuchado hablar de estas veces en las que se abre la puerta sola? Sí. Y bueno, es que no sé si has escuchado que hay gente que dice que si tú invitas a pasar, le das puertas abiertas, y si le dices en esos momentos así como que aléjate, nunca va a pasar. O sea, una entidad negativa nunca va a entrar a tu casa si tú no le das de cierta forma permiso, o literal permiso. No sé si alguna vez habías escuchado de eso. Pues no sé. A ver, cuéntame cómo es. O sea, si tú invitas a una entidad negativa, entra a tu casa. Si no le invitas, no entra. Incluso dentro del folclore o en algunas películas, a mí me ha tocado ver o así que, no sé, hay algún vampiro, hay algún, pues sí, personajes de leyenda. Uh-huh. Y no pueden, incluso las brujas se supone que no pueden entrar a tu casa si tú no las invitaste antes. O incluso duendes, sí. Sí.
Hay evidentemente algunas entidades que pudieran ya haber existido previamente en la casa, ahí, todo eso, pero hay algunas que sí necesitan un permiso literal, si no, no pueden entrar. ¿Y eso tiene que ver con lo de la puerta que estabas diciendo? Sí, es que haz de cuenta que a mí justamente ayer me pasó en la noche, estaba jugando en el teléfono. La puerta que da al cuarto donde me quedé ayer es una puerta de mosquitero, que estas puertas es muy difícil que el aire las mueva porque tienen una malla, y el aire pasa a través y no se mueven con el aire. Entonces pues estaba en el teléfono, la puerta se empieza a abrir lento, pero haciendo un rechinido que después de que esto pasó yo traté de imitarlo y no pude. La puerta rechinó y yo no pude imitar el mismo rechinido. La puerta se empieza a abrir lentamente y escucho como si un animal entrara corriendo al cuarto, como un gato o como un ratón o como no sé. Y lo primero que pensé es el perro, que ese perrito se queda normalmente abajo de mi cama cuando estoy allí, pero no, el perro escuchó lo mismo y se despertó, e incluso lo vi salir por abajo de la cama, todo con sueño, un poquito cansado. Dio vueltas en el cuarto y no vio nada, yo tampoco vi nada. Me paré, traté de mover la puerta para ver si había rechinado igual, o para tratar de imitar todo lo que había pasado. Y no rechinó igual. Y me quedé pensando mucho en estas historias de las puertas. Sí. No sé si alguna de las personas que nos escuchan les haya pasado esto, algo parecido. Pónganlo en los comentarios si tuvieron una historia parecida o qué opinan de esto. Pero a mí me pasó ayer. Claro, las puertas también desde la antigüedad, volviendo a esta parte histórica, ¿no? Sí. Desde la antigüedad las puertas siempre tienen ese carácter... pues un punto de inicio. Ajá, sí, pero también es un punto de salida, ¿no? O sea, también, sí. Por eso, por ejemplo, en la antigua Roma y creo también en la Grecia clásica, se ponían encima de los dinteles de las puertas imágenes de un dios que se llama Jano o Llano. En latín sería Janus, que es de donde viene el nombre de enero, Janeiro, January. Que es un dios que tiene una cara joven hacia el frente y una cara de anciano hacia atrás, y se coloca precisamente con la cara vieja, que es una cara pues un poco fea, ¿no? A veces cuernos y así, se pone hacia afuera de la casa y la cara joven hacia adentro. Entonces la idea es que la cara vieja, fea, asuste como los espíritus. Es una protección, sí, precisamente por esta idea de que las puertas son puntos pues que se pueden prestar para entradas y salidas de energías, ¿no? De espíritus, de entidades, de lo que sea. O sea, es una representación que nos dice que lo nuevo debe entrar, lo próspero debe entrar a tu casa, sí, y dejar el pasado atrás también, ¿no? De cierta forma. Sí. De ahí viene la tradición, Eli, de que los novios alcen a la novia antes de entrar a la casa, porque se supone que ese dios Janus, solamente reconoce como nuevos miembros de la familia a los que entran en brazos, o sea, los bebés. Okay. Entonces las mujeres que entran en brazos, el dios las reconoce como parte de la casa y las va a proteger. Y las va a proteger, ¿no? Como miembro nuevo de la familia. Como miembro nuevo de la familia. Y de hecho existen en muchas tradiciones a lo largo del mundo, obviamente tradiciones que ya han tenido contacto con Occidente, esta cuestión, esta costumbre de poner protecciones en las puertas, sea alguna imagen, algún santo, collares de ajos, estampitas, espejos, veladoras, listones rojos. Me estás recordando, en Cuba hacen eso, de poner este típico ojo que a veces vemos en pulseras,
del mal de ojo. Igual, sí, es... o me recuerdas también como a las... por el lado bíblico. Sí, yo también estaba pensando en eso. Cuando Moisés, ¿no? Pedía que pusieran sangre de cordero en el marco de las puertas. Sí, y justo tiene que ver con la idea de proteger la entrada y todo esto, ¿no? De proteger la puerta como de entradas negativas. Entonces, por una parte está esto que decías tú de que, pues, una entidad negativa no entra a tu casa si no la invitas, pero por otra también están los que rompen esa regla, ¿no? Sí. Que hay muchos casos de gente que escucha que se abren las puertas y entonces empiezan a pasar cosas negativas. También habría que ver qué pasó ahí, no sé, si lo invitaste sin querer o... Es que, ¿sabes qué? También pienso que muchas entidades negativas rompen con leyes de la física. ¿Cómo? Pues a veces podemos verlos en esquinas de tu cuarto, los podemos ver incluso atravesando las paredes, que nosotros evidentemente no podemos hacer. Entonces ellos a veces rompen estas leyes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he escuchado que ellos son capaces de romper estas leyes porque están siempre en contra de lo ya establecido. Sí. De lo que se supone ya estableció, por decirlo así, Dios, a la hora de que hizo toda la creación, estableció reglas y ellos están por fuera de esas reglas o al contrario de esas reglas. Sí, más bien pudiera ser algo o como que por ahí puede ir la cosa, sí, de que algunas entidades sí puedan entrar a tu casa sin permiso. Claro, sí, pues es que como dices, si hay unas reglas, también las reglas se pueden romper, ¿no? Y fíjate que esto también me hace pensar, pues ya más bien en una teoría, no, me recuerda a experiencias, ¿no? Que he tenido. Okay. Ya voy a dejar un poco la cuestión histórica, la cuestión antropológica. Antes de que nos cuentes historias personales, sí. Creo que nos desviamos mucho. Sí, nos fuimos. Nos emocionamos, sí, un poco. Nos desviamos un poco. Las gemelas. Con ellas, por ejemplo, bueno, se terminó o dejaron de hacer las sesiones porque la gemela viva, sí, ella pues estaba poniendo un poquito mal, ¿no? Sí, se enfermó y tenía pues cuestiones emocionales muy fuertes, ¿no? Que parecen ser como ataques de ansiedad. Yo lo veo ahora desde el presente. Ajá. Como ataques de ansiedad. Pero pues las personas, los trabajadores lo describen como algo maligno, ¿no? Ajá. Sí. Pues ella gritaba, lloraba, estaba muy angustiada, estaba muy pálida, tenía ojeras, no podía dormir, tenía pensamientos recurrentes, ¿no? Como que todo el tiempo estaba pensando cosas, pues cosas negativas. Incluso llegó a como querer dejar de estar viva, ¿no? Uh-huh. Obviamente desde la parte espiritista se veía como que la estaban jalando. Sí. Y los médiums adultos decidieron dejar de usarla a ella como médium, porque claro, también hubo intervención de las autoridades espíritas de ese tiempo que dijeron, no, ¿sabes qué? Los médiums tienen que ser adultos, los libros de espiritismo dicen esto, dicen lo otro, y al parecer dejaron de hacerlo con ella. Yo no sé si dejaron de hacer las sesiones espiritistas y dejaron de contactar a la otra gemela, su hermana. Ajá. Pero pues yo pienso que no, o sea, más bien yo pienso que dejaron en paz a la niña que estaba viva y al parecer creció y quedó soltera, ¿no? Toda su vida, no sé cuánto tiempo vivió, no sé, yo no sé ya nada más de ella, no sé qué le pasó. Es que fíjate, en eso yo estaba pensando en aproximadamente cuántos años tenía la niña que usaban como medio, una prox. Yo pienso, en realidad la gente como que no... Cuando yo pregunté, porque también me dio curiosidad, como que entrevisté a 3 personas que tenían que ver con esta familia, ¿no? Trabajadores de esta familia. Y me dijeron que
unos dijeron 6 años, 8 años, como un promedio entre 6 y 8. Imagínate un niño de entre 6 y 8 que acaba de fallecer su hermano, y a veces no hablamos solo de, bueno, en este caso su hermana, pero el vínculo entre hermanos a veces es más fuerte cuando tienes un hermano gemelo. Claro, sí. Porque es como verte en el espejo prácticamente. Sí. Yo no tengo un hermano gemelo, pero sí me lo imagino. Entonces, tratemos de imaginar, tú eres ese niño de 6 años, estás triste por la pérdida de tu hermano, un vínculo fuerte, y que te utilicen tus papás para hablar con tu hermano ya fallecido, porque claro, era para contactar, para tener. También me imagino que sus papás estaban devastados por esa situación, pero es difícil, ¿no? Incluso en la actualidad es a veces difícil, no estamos totalmente preparados para la pérdida de un ser querido. Imagínate más cuando eres un niño, un niño. Entonces, fuera o no, tuviera contacto o no, todo esto es como un shock a esa edad. Es muy fuerte, Eli. Sí. Y sobre todo ahora que hablas de eso, pienso que el auge del espiritismo aquí en Acámbaro en ese tiempo tuvo relación precisamente con la cantidad de muertes que estaban ocurriendo, ¿no? Porque hubo varias epidemias, a lo largo del tiempo ha habido muchas epidemias, pero en este periodo que creció el espiritismo hubo varias epidemias de cólera. Entonces pienso que hubo muertes muy repentinas que para las cuales la gente no estaba preparada, ¿no? O sea, tú no te imaginas que se va a morir un niño, ¿no? Es algo impensable. Ahora que nos tocó vivir la pandemia, pues ya más o menos tenemos la experiencia de que murió gente que tú no te imaginas, que no esperabas, ¿no? Entonces esas muertes son como más desgarradoras, más violentas, y son las que llevan más hacia las personas a que se acerquen a este tipo de prácticas. Sí, pues más que nada no querer olvidarlo, o sea, tener todavía un poco de cercanía. Tener el vínculo, sí. Ay, fíjate que pues es un tema muy delicado, siempre ha sido un tema muy delicado, incluso de tabú, perder un ser querido. Ahora actualmente pues existe la tanatología, que nos puede apoyar un poco en eso. Yo sí creo que es un punto muy importante, porque pues cuando pues me voy a meter en un pensamiento muy personal, pero cuando vamos a la escuela de chiquitos nos enseñan sumas, restas, cosas que vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana, pero no en nuestra vida emocional. Incluso a veces pues nos cuesta trabajo. Hay gente que se deprime cuando no encuentra trabajo, hay gente que se deprime cuando pierde a un amor, o sea, ya no solo hablando de un ser querido cuando fallece, sino que hay muchas cuestiones que no son pérdidas a fin de cuentas, y no estamos al 100 listos para afrontarlas. Sí, eso es totalmente cierto, y complicadísimo además saber enfrentar las pérdidas, porque no nos lo enseñan, como bien dices, ¿no? Y al final en ese tiempo no había tanatología. Creo que esta era la forma en la que sobre todo los grupos sociales de esa época, de adinerados, ¿no? De élite de ese tiempo, era la forma en la que ellos tenían para canalizar pues sus emociones. Era lo que había de moda. También era una moda, claro. Un libro también, digamos, que no era de fácil acceso en ese entonces, y para una familia adinerada era de fácil acceso. Sí. Y era algo nuevo, algo novedoso, sí. Algo que creo que si existiera en este momento, digamos, a la mano con la pandemia, se hubiera utilizado igual. Sí, muchísimo. Se hubiera utilizado igual. Si en este momento existiera un aparato que llegara a nuestras casas y nos dijera:
con esto vas a poder hablar con tu abuelito que ya falleció. Sí, lo compras, sí, lo compras. Aunque ventas exponenciales, ¿no? Aunque te dé un poco de morbo, aunque te dé un poco de repente así como de yo no lo compro, lo vas a comprar. Sí. Creo que ese canal, es que creo que siempre hemos sido muy apegados a muchas cosas y más hacia seres queridos. Muchísimo, y es natural, ¿no? O sea, al final estaba escuchando esta canción de Juan Gabriel, Amor Eterno, que escribió a su madre muerta. Sí. Y hay una frase donde él dice: tantas veces te miraron mis ojos, algo así, y ahora ya no te ven, ¿no? O sea, es un referente a lo inesperado, ¿no? Es una pérdida de algo que has vivido cotidianamente y pues ahí está, ¿no? Y bueno, al final eso también produjo, como surgimiento del espiritismo, produjo una reacción de la iglesia que ya habíamos hablado un poco antes también, pues como algo negativo, como algo demoníaco, ¿no? Algo satánico, algo prohibido, algo que no es bueno, frente a lo cual hay que renovar la fe, frente a lo cual hay que encontrar nuevas devociones, nuevas formas de... Pues yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Como de enfrentar el dolor de la pérdida desde el lado positivo y no como clavarse en esta parte, ¿no? De buscar seguir teniendo contacto con los muertos. Y claro, ese es el punto de la religión al final de todo, ¿no? O sea, muchos estudios de neurociencias y todo esto hablan de que la religión precisamente lo que hace es ser como una especie de paliativo para la muerte propia y la muerte de los seres queridos, ¿no? Como una forma de enfrentarlo sin clavarte con esa... Como una guía y una transición. Como una guía para aceptar la muerte, sin clavarte con querer seguir buscando, ¿no? a estos espíritus. Y otra vez volviendo a la antigüedad, en la Grecia clásica también había muchas historias de héroes que van al Hades a buscar a sus muertos, ¿no? A buscar almas que están perdidas. Yo creo que cuando una persona cercana a nosotros ya falleció, no podemos... Claro que nos duele, pero algo en lo que debemos trabajar es en no estarlos pensando todo el tiempo, llorando, porque yo siento que cuando una persona fallece, puede elegir quedarse aquí o puede elegir trascender, llámese ir al cielo, llámese pues cruzar la luz, ¿no? Sí. Pero creo que a veces nosotros mismos los preocupamos o les damos un propósito para que estén aquí, para que nos cuiden, para que nos den consuelo. Incluso a veces pues es que es una forma egoísta. Es una acción egoísta y justo ahí es donde entra la visión cristiana de que es algo malo, porque no nace de un deseo altruista, sino al contrario, nace de un deseo egoísta de querer mantener a la gente aquí. Y es lo que hablábamos también la vez anterior de los pactos con los muertos. Sí. No, al final el pacto con el muerto tiene que terminar en algún punto y termina con las condiciones de la entidad o del espíritu, porque no, o sea, es que es algo egoísta de lo humano. Y los vivos o nosotros en este plano terrenal no debemos o no tenemos un completo control de otros planos. Sí, no tenemos control de nuestro propio plano. Sí, exacto. Pero y es por eso que a veces muchos de estos amarres, pactos, pues no salen bien, o es cuando entra en función lo que a veces se conoce como el karma. Te vienen a cobrar. Sí. El karma te cobra de alguna forma, o tu pago para que puedas hacer ese tipo de rituales, a veces es muchísimo mayor. Es muy costoso porque no sabes, ¿no? O sea, justo ya nos da pie para entrar a los otros temas, ¿no? Por eso hay especialistas en diferentes ramas, de diferentes
actividades espirituales o como magia, religiones, como lo quieras ver. Sí. Hay gente que se especializa durante años aprendiendo las técnicas, las estrategias, los rituales, los pagos, ¿no? Los cobros, todo eso para que al final ellos logren hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero muchas veces las personas no quieren acercarse a esos especialistas porque también tiene un costo, ¿no? Tal vez monetario o de cualquier tipo de... Incluso a veces por miedo a que te vayan a estafar, ¿no? O porque te vayan a estafar, porque también hay muchos charlatanes y muchos estafadores, ¿no? Eso es verdad también. Sí. Y muchas veces la gente prefiere tomar la magia con sus propias manos o los rituales y hacerlos ellos mismos, y pues pasan cosas desastrosas. Lo típico de vamos a jugar a la Ouija. Vamos a jugar a la Ouija, Charlie. Sí, lo haces con esa visión infantil, con ese sentimiento de juego, sin saber que puede haber consecuencias. Sí, totalmente. Y incluso desde la Ouija, que podría parecer algo, como dices, infantil, hasta cosas ya más serias, ¿no? Como contactar con espíritus, como amarrarte a alguien, lo que sea. Y ya aquí es donde viene la historia que te voy a contar. A ver, dale, porque... que tiene que ver con esto precisamente. Ajá. De una persona que una vez me contó, cuando yo estaba investigando sobre la magia africana que se practica en Acámbaro todavía hoy. Uh-huh. De hecho, perdón que te interrumpa, pero aquí en Acámbaro hay una mezcla de la brujería, de la magia, digamos. Hay muchísima mezcla. Hay muchas mezclas, sí. Ahora es que últimamente me pongo le pongo más atención y encuentro muchísimo. De hecho, bueno, no me quiero enrollar, cuéntame tú. No, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, sí es lo que hablábamos también la vez pasada, de que se ha producido un sincretismo entre distintas tradiciones. Una mezcla total. Tradiciones indígenas, tradiciones africanas, el espiritismo europeo, cristianismo. Uh-huh. Todo eso ha confluido y ha producido un nuevo tipo de tradiciones, de rituales, de magia, ¿no? Que yo creo que no solo se dio aquí. No, es algo que todo pasó Latinoamérica. Exactamente, toda Latinoamérica tiene... Y América del Norte. Porque allá hay magia, digámosle, magia o rituales como más del tipo de las etnias que existían en el norte. Claro, de los grupos indígenas del norte de América. Aunque allá sí hay una diferencia también, porque allá traen más la tradición de las brujas europeas, de estas brujas de Salem, ¿no? Sí, que también se hicieron súper famosas y esto. Y acá tenemos más la tradición, sí, claro, también tenemos la tradición de las brujas europeas, pero se incorporó con lo africano, con lo indígena, y allá más bien parece como que las brujas europeas quedaron aisladas, aunque claro, incorporaron elementos también de lo indígena, ¿no? Pero bueno, cuando estaba investigando como qué rastros de magia africana o de brujería africana había en el Acámbaro del presente, que esto ya más bien es hace años, pero en el presente de aquel tiempo, conocí a una chica que pues bastante joven, bastante guapa en realidad, que ella hizo un amarre por sí sola. Ella buscó en internet cómo amarrar a un chico con el cual, valga la pena decir, ella ya tenía una relación. Ya eran novios, estaban bien, pero ella no quería perderlo. Entonces identificó en internet, por ahí buscó que había una forma de ofrendar su amor a una diosa africana, que es Oshun, la diosa del amor, de la belleza, de la abundancia, del oro, ¿no? de la fertilidad, etcétera, de los embarazos. Y vio que había una forma de hacerlo, enrollando una fotografía de ella y de su novio, amarrándola con un listón, me parece que era rojo, metiéndola en un frasco con miel. Porque no lo hagan porque justo les voy a decir por qué no deben de hacerlo. Enrolló la foto, amarró el listón, la puso en un frasco con miel, y me parece que hizo ofrendas en algún paraje por aquí en Acámbaro. Y al parecer salió bien, ¿no? El chico, su novio, pues
dejó como de ver a otras chicas, dejó de darle me gusta a las fotos de otras chicas, etcétera, etcétera. O sea, su total atención se quedó en ella. Se quedó con ella, ¿no? Uh-huh. Pero con el paso del tiempo, ella me contó que con el paso del tiempo su novio empezó a ponerse demasiado posesivo con ella, demasiado, la celaba por todo, se volvió una relación súper tóxica, llena de celos, de control, de posesión, no la dejaba que se arreglara, que se maquillara, que saliera a la calle, y se volvió un infierno para ella, ¿no? O sea, ella ya estaba aprisionada, estaba amarrada. Ella también. Estaba amarrada a él. Y eso ya la llevó a una situación de violencia intrafamiliar que se tuvo que deshacer por medio de una fuerza que también dentro de la tradición africana es la única que puede deshacer ese tipo de brujería, que es la justicia. Entonces tuvo que intervenir la policía, tuvo que haber demandas penales, tuvo que haber juicio, tuvo que haber la intervención de la justicia, que es una fuerza, la única fuerza que puede controlar esto, ¿no? El intento de forzar el amor. Y claro que ella no me lo dijo con estas palabras, yo lo estoy interpretando desde lo que yo sé de lo africano. O sea, yo como lo habíamos platicado antes, yo estoy interpretando que fue así. O sea, si ella recurrió a estas entidades africanas, claro que una de ellas lo hizo, pero no es ella, no es esta entidad la que hizo el amarre, no es la que lo va a deshacer. Tiene que intervenir otra entidad de la misma tradición religiosa para deshacer lo que hizo, ¿no? Entonces, por eso te decía que es importante acudir, si estás pensando en hacer este tipo de cosas, ir con alguien, con un especialista, o mejor de plano, pues no arriesgarte, ¿no? Llegué a saber también de esto, ya más bien no fue algo que pasó aquí en Acámbaro, sino que más bien fue algo que le pasó a unas colegas que estudiaban antropología igual que yo y que no creían, ¿no? Otra vez hablando como de estas cosas de cuando haces algo sin experiencia o como lo haces por curiosidad o cuando lo tomas por juego, ¿no? Había unas chicas que estaban haciendo una práctica de antropología. Nos tocó ir a hacer una excavación en un cementerio. Entonces, básicamente lo que hacíamos era abrir las tumbas. Era un panteón de la Revolución, un panteón histórico. Entonces abríamos las tumbas, sacábamos los huesos, hacíamos el análisis y los cambiábamos al nuevo lugar donde iban a estar, se volvían a enterrar. Yo sé que esto es parte de tu estudio y todo, pero me lo dices bien tranquilo y yo trato de imaginarme a mí abriendo un ataúd, un féretro. No sé, me darían escalofríos. Yo sé que es parte de tus prácticas o fue parte de tus prácticas. Incluso para muchos antropólogos ni siquiera llegan a esa parte, o sea, pudieran ser solamente indicios históricos de restauración a veces. Hay antropólogos que se quedan más en el presente, ¿no? Más en lo social, en los vivos. Digámosle antropólogos de oficina. Sí, y pues nosotros, y hay más de campo también. También a nosotros, pues yo mi especialidad es la antropología física, que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo a mí me interesa, ¿no? Incluso en el primer capítulo hablabas de que a ti te interesa también la antropología, pero por el lado de las emociones. Sí, y precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Porque las emociones tienen su sede en el cuerpo. Entonces hay antropólogos físicos que se clavan mucho en los muertos y que estudian los restos óseos y que incluso hay una rama hacia lo forense, ¿no? Antropología forense, todo eso. Sí, claro. Pero de esa misma rama de antropología forense se desprende la antropología histórica o la osteología, que tiene que ver con las investigaciones arqueológicas, las excavaciones, cuando encuentran restos óseos en un contexto arqueológico o histórico. Ajá. Llaman a los antropólogos físicos, hacen el análisis y ya te dicen de qué murió, qué comía, cuánto medía, todo, sí, ¿no? Todo lo que todos los datos decir, rescatables, todo lo que se pueda rescatar. Y pues estábamos haciendo prácticas de campo para eso. Te podría dar detalles muy
casi obscenos, ¿no? De los cuerpos óseos, de cómo se encuentra. Sí, es que es lo que te digo, que la yo no me imagino. ropa, el estado, algunos que tienen todavía tejidos, ¿no? Pero prefiero mejor dejarlo así a la imaginación y contarte la historia. Estas colegas antropólogas que una vez encontraron a una mujer pues muy bien conservada, una anciana muy bien conservada que al parecer murió por causa de una infección que le ocasionó una fractura en la cadera. Le hicieron una intervención quirúrgica de aquellos tiempos, se le infectó y falleció, ¿no? La enterraron con un rosario, tenía restos de cabello, tenía la lengua, tenía uñas, tenía su ropa muy bien conservada, y quisieron ellas contactarla después de que la excavaron para saber, pues les impactó y querían saber más sobre ella, ¿no? Sí. Entonces hicieron este juego de pregúntale al libro. Agarraron un diccionario de noche dentro del cementerio, frente a la tumba de la mujer, de la señora. Pusieron velas y la dinámica pues era abrir el libro, el diccionario, y señalar aleatoriamente una palabra, y esa palabra respondería, en teoría, a una pregunta que ellas hicieron, ¿no? Eran 3 chicas. O sea, tú haces una pregunta y completamente al azar abres una página en este caso el diccionario, pones tu dedo y ahí donde cayó te debe de, en teoría, responder lo que tú preguntaste, ¿no? Entonces preguntaron que quién era ella, que datos como sobre la persona, y como que a lo largo de la entrevista con este espíritu de esta mujer, respondía cosas que parecían que hacían sentido. A ellas les hacía sentido las respuestas que salían, pero de vez en cuando en cada una de las preguntas aparecía una imagen de un esquema de una tubería de gas. Y entonces ellas decían, ay, no, como algo sin relación, algo que sin importancia. Parece que eso no tiene nada que ver, lo hicimos mal, a ver otra vez, ¿no? Te pregunto esto, y abrían el diccionario y salía y ya, respondía bien. Entonces ellas dejaron de jugar porque preguntaron si ella quería dar algún mensaje o tenía algo que hacer en este plano terrenal, y abrieron el diccionario y salió la imagen de la definición de cánido. Salió un perro, o sea, una foto de un perro, y la palabra era cánido. Entonces, en cuanto ellas señalaron la palabra cánido y el esquema del perro, en la entrada del cementerio se apareció un perro. Y entonces ellas se espantaron muchísimo, botaron el diccionario, salieron corriendo y se regresaron al campamento donde estábamos los demás. Y pues para calmar un poco sus nervios, decidieron prepararse un té. Si quieres, no me digas en qué región específica fue esto, bueno, el lugar específico, pero en qué región fue. Fue en la Huasteca. Okay. Hay 3 huastecas, ¿no? Sí. Pero ¿En la Potosina? No, en la Huasteca hidalguense. Muy bien. Con eso, es que fíjate que había escuchado historias sobre un perro, y si me dices que es un perro negro. No, la verdad no me acuerdo de qué color. Era un perro como tipo coyotito, de esos como callejeros pardos, ¿no? Ok. Sí, es que hay muchísimas historias a través de perros en la carretera, perros que... Uy, sí, ese es otro tema totalmente... Sí, nos podemos pasar otras 2 horas hablando de eso. Yo creo que sí, y pues a mí me daría gusto. A mí también. Pero tú sígueme contando. Creo que este es un paréntesis y puedo investigar un poco más sobre el tema de apariciones de perros. Incluso nos puede llevar hacia nahuales también. Nahuales, brujas, la Llorona. Por eso preguntaba sobre la región, porque los nahuales son específicos de ciertas regiones de aquí de México. Creo que el nahualismo también existe hacia el sur de Latinoamérica, pero específicamente hay regiones muy fuertes en Veracruz, Chiapas, sí. Que podemos rescatar, pero tú sígueme contando. No me quiero ya desviar tanto. No, y fíjate que sí, esto de los perros da para otro episodio totalmente, pues, totalmente dedicado a eso, ¿no? Porque desde la antigüedad la diosa Hécate estaba vinculada con los perros, y Hécate pues también estaba vinculada con el más allá, ¿no? De ahí le dejo. La Llorona también se escucha y ladran los perros.
bueno, llegó este perro, se asustaron, salieron del cementerio y regresaron al campamento donde teníamos como una pequeña cocineta y quisieron prepararse un té, olvidarse de lo que habían hecho y nada, cuando intentaban prender para preparar el té, no prendía. Entonces alguien dijo, trae los cerillos, y al momento de traer los cerillos se produjo una explosión bastante peligrosa. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, sí algunas quemaduras leves, pero eso las asustó todavía más, no por el hecho de que haya sido algo peligroso, sino porque les cayó el 20 de que el esquema de la tubería de gas que les estaba apareciendo constantemente mientras estaban preguntando dentro del cementerio, les estaba tratando de avisar, les estaba advirtiendo, ¿no? O sea, sí, que les estaba advirtiendo que iba a pasar eso. Pues. Y fíjate que yo siempre he tenido esta teoría, y creo que a veces aparecen muchos relatos. No sé qué pienses, pero yo creo en esto. Existen diferentes planos. El físico, en el que podemos sentir, podemos pues sí observar algo más tangible, algo más sólido. Después, para mí, sigue el plano de los pensamientos, que está ligado a este plano físico, y después nos vamos al plano astral, que está ligado con el plano de los pensamientos. Y este plano astral es el plano en donde tenemos todo lo, digámosle, en donde podemos encontrar entidades positivas, negativas, fantasmas. Incluso yo tengo la teoría, bueno, sí, tengo la teoría en la que en el plano astral el tiempo es diferente a nuestro tiempo en el plano el plano físico. Y esto que me cuentas lo he escuchado y lo he visto en otros relatos, en el que se predice sucesos cercanos. O sea, a veces creo que los sucesos que se pueden llegar a predecir con un lapso de años muy importante puede cambiar. O pueden suceder, pero con mínimas variaciones. Ajá, yo tengo esta teoría, no sé si sea una teoría muy acertada, pero esta teoría es en base a todos estos relatos que he escuchado, en los que se predice, o incluso a veces entidades negativas pueden hablarte de tu pasado. Sí, también. No sé si... Pues fíjate que ahí ya podríamos hablar de otras cuestiones, ¿no? Más bien relacionadas creo que hablábamos en la primera vez como de la ciencia, ¿no? O sea, cómo se puede explicar desde la ciencia esto. Sí, desde la física. Desde la física sobre todo, y justo eso de que estamos en un plano donde el espacio y el tiempo forman parte de una sola dimensión, pero en otras dimensiones el espacio-tiempo no tienen la misma, pues digamos, consistencia, la misma forma. Tienen relación, pero es variable. Es una relación variable que puede ser medible, cuantificable e incluso modificable, ¿no? De hecho, no sé si sabías, cuando nosotros estamos en un auto y estamos avanzando a una velocidad mayor a la velocidad cotidiana, que pudiera ser pues caminando o corriendo, pasa diferente, el tiempo pasa diferente. Claro, sí, se percibe el transcurso del tiempo de una forma distinta. Me gusta mucho esa película de Interestelar precisamente por eso. Sí. Yo se la recomendé una vez a un amigo y fue a verla al cine y la odió. Le pareció pesada, lenta, aburrida. Pero a mí me gusta por esto, cuestión del manejo del tiempo, o sea, cómo ellos trabajan el tiempo en otra dimensión como algo que puedes manipular, ¿no? Eso es... Sí, tiene que ver con la teoría que estás hablando, ¿no? O sea, al final, si tú estás en otro plano existencial, en otra dimensión, en un plano astral, donde el tiempo es manipulable, entonces puedes predecir o puedes ver el pasado. Incluso yo a veces
pudiera ser, quién sabe, que el plano astral pudiera tener como la escena del librero en Interestelar. Sí. Diferentes tiempos en un mismo lugar. Sí. Pudiera ser, y son diferentes posibles, ¿no? Posibles futuros. Creo que el pasado, pues sí lo podemos tener bien marcado, creo yo. Creo que no podemos cambiar el pasado. Sí, no. Podemos imaginarnos que el pasado fue diferente, pero cuando hay evidencia, cuando lo vivimos de primera mano, no podemos cambiarlo. El futuro siento que sí podemos cambiarlo, sí, o que tenemos diferentes posibilidades. Sí, exactamente. Eso es muy interesante, y pues al final si los muertos, los espíritus, las entidades existen en otra realidad, en otra dimensión, pues claro que el tiempo es distinto, ¿no? Y tienen forma de, a lo mejor, no modificarlo, porque también está esta creencia, ¿no? De que el camino que tomas para evitar el futuro es el que te lleva a realizar ese futuro. O sea, siempre que alguien te hace una predicción, si tú quieres evitar, o sea, si lo que te predijeron es algo que no te gusta y tú lo quieres evitar, el camino que tomas para evitarlo es el que cumple a cumplir esa profecía, ¿no? O sea, pudiéramos hablar de destino. Como si fuera un destino. Sí. Igual, sí, totalmente. Yo me he preguntado muchísimo esto, porque pensar que nacemos y ya estamos destinados totalmente, o si podemos cambiar ese destino. Uy, eso es una cosa muy fuerte. No sabemos. Evidentemente no sabemos. Por ejemplo, pensando en esta anécdota que yo te conté, ¿qué habría pasado si estas chicas dentro del cementerio, al ver la tubería, hubieran decidido parar? A lo mejor no hubieran necesitado el té. Es que sabes por que... el susto, ¿no? Y a lo mejor no hubiera ocurrido esa explosión con ellas. Creo firmemente, y creo esto porque a mí me ha pasado. En nuestra vida aparecen señales y no le hacemos caso. Esto no se lo he contado a muchas personas. Es algo pues muy personal. Tú conoces a una persona con la que me sucedió esto. Lo voy a contar así muy rápido. Yo estaba con una amiga y nos asaltan. Antes de que sucediera ese asalto, incluso se lo puedes preguntar a ella, hubo una serie de señales de que no debíamos estar en ese lugar. Pero pienso qué hubiera pasado si le hacemos caso a estas señales. Pero también pienso en que debía haber un motivo, o me gusta pensar que hubo un motivo que nos llevó a esa situación. Y esta situación, a mí en lo personal, siento que me hizo más fuerte, y quiero pensar que a ella también. Siento que son situaciones en la vida que como dices, aunque las evitemos, en otro momento nos iban a pasar. Claro. Y al final creo que son lecciones. Sí, totalmente. O sea, esto que les pasó a estas chicas, colegas mías, te aseguro que no van a volver a jugar a eso en un cementerio. Fíjate que eso del asalto tiene una de esas señales, fue un sueño. Yo soñé con esta amiga un día antes. Oh, ok. Soñé que nos escapábamos de la policía. Y en nuestro sueño teníamos éxito de escaparnos de la policía. Yo no le conté. Nos asaltan, pasa todo esto. Y a mí se me hizo algo curioso el sueño, porque tal vez no tenía una relación directa,
pero para mí soñarla a ella y tener el contexto de la policía me lo recordó. Le cuento este sueño y ella me dice: yo tuve este sueño una semana antes. Y es aquí cuando yo a veces refuerzo estas teorías en las que el plano astral también tiene fuerza en nuestros... O sea, como tiene relación con nuestros pensamientos, con nuestros sueños. Que muchas veces nuestros sueños no tienen nada relevante, ¿no? Soñamos sucesos que tenemos con el día a día, con la cotidianeidad. Pero en este caso, un día antes o durante la semana no tuve ningún pensamiento acerca de la ley, de la policía, de todo esto. Y incluso que los dos soñáramos algo parecido, soñándonos, sí, o sea, hubiera sido como más impactante que los dos hubiéramos soñado exactamente lo mismo un día antes. Un sueño compartido. Sí. Pero son señales de ella y son señales mías, claro, de que no debíamos estar allí. Sí. Creo que no sabías, no te había contado esto. No sabía. Pues esa amiga es cercana a ti. Sí. Y sí, contadas de mi parte, tuve más de 5 señales en ese día antes de que nos pasara eso. No, pues creo que ella también percibió señales, ¿no? Sí. Yo tuve una cuestión parecida, algo relacionado con un asalto, y un primo me dijo a mí, me dice: pero es que no intuiste que te iba a pasar eso, no percibiste que te iba a pasar. Y yo le dije: sí, o sea, sí lo percibí, sí intuí que algo no estaba bien, incluso momentos antes de que pasara, en que yo podría haber evitado eso. Sí. Tenía la sensación de que algo estaba mal, pero por alguna razón también otra parte de mí, como que te autoproteges, ¿no? decidió estar ahí, ¿no? O sea, al final es una decisión. O sea, tú estás percibiendo que hay como un riesgo, tienes intuiciones, tienes señales, tienes percepciones, pero al final tomas la decisión de estar ahí. Y creo que eso, Eli, es lo que yo, y no sé, por lo menos me gustaría dejarlo ya como una reflexión, porque sí. Eso es lo que rompe con el destino, la decisión tuya. Y es justo lo que te dicen cualquier persona que te lea la mano, que vayas y consultes como oráculo. Y si es una persona profesional te va a decir: bueno, yo lo que te estoy diciendo no es destino, es algo que puede pasar, pero al final tus decisiones van a cambiar eso, ¿no? Esas predicciones. Y las decisiones son lo que puede romper con el destino, pero también lo que te hace cumplir con el destino. Es algo súper interesante. Sí, es que creo que hay cosas que a todos nos deben pasar en la vida. Todos en algún momento aprendemos lecciones muy importantes. Y lastimosamente hay veces en las que no experimentamos o no le damos tanta importancia a algunos sucesos hasta que nos suceden a nosotros mismos. Nos pueden aconsejar, nos pueden suceder señales, pero hasta que no nos sucede caemos en cuenta de algunas realidades. Sí. A veces erróneamente o lastimosamente, pero te fijas, bueno, yo a veces con esto a veces refuerzo esa relación entre los planos. Sí. El plano físico, el plano mental y el plano astral. Pienso que al final creo que todo esto que hemos visto hoy tiene relación en ese aspecto, ¿no? El caso de las gemelas, claro, desde el momento en que de que la niña viva estaba presentando síntomas, que estaba sintiéndose mal, ya eran señales que estaba recibiendo. Y si te fijas, en este caso con el espiritismo, tratan de tocar eso no tan tangible, pero es tan real, sí, es tan real que en este plano físico te puede afectar
a darte una enfermedad. En la salud, en tus sentimientos. Sí, sí. Tu aspecto, ¿no? Incluso todo esto se puede trasladar incluso, digamos que al amor de una madre. Uh-huh. Tu mamá, creo que incluso va a sonar un poco chistoso, pero creo que el amor es una forma de magia muy antigua. Sí. Y a veces puede aparecer en Harry Potter. Ahorita me acuerdo. Pero creo que sí. Creo que las emociones pueden ser una forma de magia muy, muy, muy antigua. Y es la más cercana, ¿no? La más inmediata a todos nosotros y la que podemos manejar. Y justo las emociones también son lo que te ayuda a encaminarte hacia una magia buena o hacia una magia mala, ¿no? Es decir, nace del egoísmo, de la tristeza, del dolor, del enojo, güey, de las ganas de vengarte de alguien. Sí, muchas veces es la magia de negra los celos, va ¿no? de la mano, sí, de la venganza. De todas estas emociones negativas viene toda esa magia mala que siempre termina mal. Y a lo mejor la magia buena viene de estas emociones positivas, el amor, los buenos deseos, etc. Pues ya para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? Pues no tanto. Perdón, sí. Lo que me gustaría decir es que cualquier experiencia. Hablando de perros, ahí se aparecen. Es una señal de lo que tienes que hacer en el próximo video. Yo creo que sí le voy a hacer caso. Hazle caso a esa señal. Pues sí, o sea, al final creo que la reflexión a la que yo llego en este caso pues tiene que ver con cosas que a lo mejor nosotros nos parecen sencillas, que nos parecen accesibles, acciones, ¿no? Que no parecen dañinas, que parecen inofensivas, porque a lo mejor no tienes la dimensión de lo que significa lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces yo quisiera pues más bien que la reflexión se quedara en hacer conciencia de lo que hacemos en términos espirituales, porque si tú no tomas en serio algo y lo llevas a la práctica, puede ocasionarte más daño de la diversión que puedes tener, ¿no? De la curiosidad que vas a satisfacer o de el deseo que vas a cumplir, ¿no? Si no tienes pleno conocimiento de lo que estás haciendo, pues puede resultar en algo no deseado. Algo no deseado, sí. Sí, totalmente. Creo que, como decíamos hace ratito, inocentemente podemos jugar a la Ouija. O en este caso, en la historia que contabas, el juego del libro. Uh-huh. Sin saber. Es que totalmente estamos en un punto en el que todos estos temas podemos fundarlos en base a teorías. Uh-huh. O a vivencias personales, vivencias de algún familiar, pero no hay algo concreto, no hay algo que tú puedas tener como una ley. Evidentemente a veces podemos hacer sentido común y saber qué es bueno y qué es malo. De verdad, hay muchas prácticas que yo no aconsejo, hay muchas prácticas que en este canal no incitamos a que las practiquen. Sí, no estamos dando recetas, no estamos dando instrucciones, no. Son solamente experiencias, vivencias, sucesos. Y al final ustedes tienen también siempre la última palabra, la última creencia. A mí no me crean. Ustedes tienen siempre el último, pues sí, la última decisión, sí. Y pues para terminar, solo quiero agradecer que hayan llegado hasta aquí, hasta esta parte del video. Si tienen algún tema que les gustaría que investigáramos, que tocáramos un poco más aquí en el canal,
escríbanlo en los comentarios, incluso van a estar las redes sociales, incluso ya desde el principio aparecieron las redes sociales de Rodrigo, en donde pueden encontrarlo, y también las redes sociales de aquí de la pizzería. Sí, eso es muy importante, apoyen los negocios locales, es muy muy importante. Ya, no me quiero enrollar más. Muchas gracias, Eli, por invitarme otra vez. Gracias. No, a ti, porque siempre aportas algo muy importante desde tu punto de vista personal y desde tu punto de vista profesional. Siempre aportas algo de mucho valor, y es por eso que, pues para mí es un gusto que estés aquí. No, pues gracias, para mí es un gusto también estar aquí. Pues cualquier cosa, cualquier duda, escríbanos o escríbanme o escríbanle. Sí. Y aquí estamos, ¿verdad? Pues al final, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.